Hermanos, les traigo un saludo de su familia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Estamos gozosos de estar aquí. Estamos gozosos de ver la obra que Dios está haciendo en medio de ustedes. Y estamos gozosos en ver la obra que Dios está haciendo, no solamente en México, sino en toda América Latina. Cristo está llamando almas al arrepentimiento. Y es un avivamiento del Espíritu de Dios y un privilegio que nosotros tenemos de ver este avivamiento en medio nuestro. Yo quiero pedirles que por favor vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Y en lo que ustedes van allí y lo buscan, déjenme compartir algo que nos sucedió. En días pasados nos llamó una amiga, a Patti y a mí, para decirnos que le habían descubierto un cáncer de seno. Ella tiene alrededor de 42 años, si mal no recuerdo, tiene 3 hijos. Ella estaba asistiendo a unos estudios bíblicos que nosotros teníamos en una ciudad que está como a hora y media de la capital donde nosotros vivimos, allá en Santo Domingo. También otro amigo nos llamó para decirnos que él había estado en un tratamiento de cáncer y que el cáncer le había reaparecido. Imagínense la inquietud que es para uno que le digan, tú tienes un cáncer. Como el caso de esta mujer joven, un cáncer de seno. O como el caso del amigo nuestro que tiene un cáncer de colon, tuvo el tratamiento y le ha reaparecido. Hay muchos casos que nosotros hemos visto de personas que han estado afectadas en su salud. Un hombre joven, así como ustedes, de algunos 30 y pico de años, recuerdo que la última noche estuvimos con él, era creyente, tenía un tipo de enfermedad, un cáncer que le petrificó los pulmones. La pregunta que uno se hace en un momento así, ¿en qué uno piensa? Porque todos los sueños y todas las aspiraciones de uno, todos los planes cambian en ese momento. ¿Qué nosotros debemos hacer? Recuerdo un hermano de la iglesia que yo iba a ver con frecuencia que tenía una deficiencia en los riñones. Hace muchos años de esto. Y él tenía una reticencia a ir al centro donde hacían, ¿cómo se llaman cuando lo ponen en la máquina los riñones? La diálisis. Y él se la hacía en su casa con una máquina que tenía. Y recuerdo cómo él me decía que pasaba noches sin poder dormir, esperando el momento en el cual le llegara su hora, que iba a morir. Esas personas tienen el temor que tiene cada uno de nosotros, el no saber cuándo el Señor nos llamará a su presencia. El no saber cuando le dan una noticia así a uno, si uno va a recuperar la salud o no la va a recuperar. Y tampoco sabemos el día cuando vamos a cerrar nuestros ojos para siempre. Yo he orado por esas personas, pero venzan la enfermedad o no, tarde o temprano tendrán que enfrentar el enemigo final que cada uno de nosotros enfrentará, que es la muerte. En la vida nosotros podemos derrotar a muchos enemigos, podemos enfrentar muchas situaciones, algunas difíciles, enfermedades, problemas económicos y podemos vencerlas. Pero hay una realidad, hay un enemigo final que nos vence, que es la muerte. ¡Wow! Qué duro hablar de eso, Eduardo. ¿Y por qué tú no hablaste de otra cosa hoy? Porque esa realidad cada uno de nosotros la va a enfrentar. Si hay un porcentaje estadístico del 100% sobre un hecho, es el hecho de la muerte. Y dice la Escritura, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Por más ejercicios que hagamos, lo cual es bueno, por más saludablemente que comamos, lo que es bueno, llegará un día en que cerraremos nuestros ojos aquí.
y usted ve a las personas haciéndose cirugía, levantándose la cara, haciéndose esto, lo otro, sin saber o para no pensar que ese día llegará. Dice Job: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Cuando uno está joven, como están ustedes, uno piensa que ese día nunca va a llegar. El Salmo 90 dice: los días de nuestra edad llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Es duro el panorama, ¿sí o no? Pero yo quiero hablar de una verdad maravillosa. Nosotros en Cristo tenemos esperanza. Para nosotros la muerte no es el final de nuestros sueños y nuestra esperanza. Nosotros sí tenemos cómo enfrentarla con gozo, con anticipación, en vez de un temor ansioso. ¿Por qué? Porque ya Cristo conquistó la muerte. Y nosotros estamos en Cristo. Y si ustedes van a Juan capítulo 11 en el versículo 25, el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y en 14:19 dice: porque yo vivo, viviré. Lo que para otros es un temor, para nosotros es el inicio de la vida verdadera. La vida de una gloriosa comunión con Cristo, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Y Él nos va a resucitar en el día postrero. Y vamos a vivir por siempre en su presencia. Y este texto que vamos a estudiar hoy de la resurrección de Lázaro demuestra vívidamente el poder de Cristo sobre la muerte. Y este milagro no fue el último que Él realizó antes de ir a la cruz del Calvario, pero fue el más grande y el que despertó una mayor respuesta de parte de sus amigos y de sus enemigos. Fue realmente el momento o el milagro culminante del ministerio terrenal de nuestro Señor. Cristo había levantado a otros de la tumba, pero Lázaro había estado durante 4 días. Fue un milagro que nadie pudo evadir, que nadie pudo negar. Y eso nos demuestra el poder de Cristo sobre la muerte. Miren, mis amados, si Cristo no tuviera poder en cuanto a la muerte, si en esta vida solamente esperamos en Él y no hay resurrección, somos los hombres y mujeres más dignos de lástima. Pero la realidad, nuestra realidad es otra. La muerte es el postrer enemigo del hombre, pero Jesucristo ha vencido a ese horrible enemigo. Y yo quiero que veamos en este texto cómo nosotros podemos tener consuelo en ese momento. Lo primero que vemos, vamos al Evangelio de Juan y vamos a ir leyendo por partes. Versículos 1 al 6. ¿Qué había sucedido? Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, ¿salió corriendo para allá? No. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él está allí, el Señor, del otro lado del río Jordán, ministrando. Ustedes saben que los líderes judíos lo estaban buscando para matarlo. Le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. Las hermanas Marta y María habían enviado este mensaje al Señor. Y aquí vemos cómo ellas no le hacen ninguna exigencia al Señor, pero aquí aprendemos algo, cómo esas mujeres tenían fe y la fe vencedora hace algo. Lleva las aflicciones que le abruman al Señor, y eso fue lo que ellos hicieron. Pero dice el texto que el Señor lo que dice, que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque a través de esta situación, Cristo iba a ser
glorificado en medio de la situación que ellos estaban viviendo. ¿Qué cosa más rara? La muerte de Lázaro era parte del plan de Dios para glorificarse a sí mismo, y nosotros debemos encontrar consuelo en esa verdad. Mira lo que dice el texto en el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando lo oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si yo sé que el Señor es mi amigo, si yo sé que el Señor está cerca y le mando a decir que mi hermano Lázaro está enfermo, yo espero que por lo menos desde donde él está lo sane, como hizo en otras ocasiones con el siervo del centurión. O hubiera esperado que saliera inmediatamente para estar donde yo estoy. Pero si ustedes ven el versículo 5, nos dice la razón de la tardanza. Y Jesús amaba a Marta y a María, su hermano. ¿Y cómo yo voy a pensar que el Señor me ama cuando ve que yo estoy enfermo y me deja en esa situación? El Señor quería también asegurarse de que todos supieran que Lázaro había muerto y que estaba en una tumba y que ya tenía varios días en la tumba. Y es como dice un autor, el amor del Señor no es un amor de salamerías, es un amor que perfecciona. El hecho de que el Señor nos ama, el hecho de que nosotros amemos al Señor no es una garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de esta vida. ¿Por qué? ¿El Padre ama al Hijo? Sí. ¿El Padre ama a Cristo? Sí. Pero Cristo tuvo que pasar por la cruz del Calvario. Nunca debemos pensar que el amor y el sufrimiento son incompatibles. La vida de Cristo es un ejemplo de que el amor y el sufrimiento son compatibles. Él pudo haber prevenido la enfermedad de Lázaro. Él pudo haber prevenido muchas situaciones por las cuales tú estás pasando en este momento. Aflicciones, enfermedades de familiares, enfermedad tuya. Él te pudo haber sanado con solamente decir la palabra, pero al igual que en el caso de Lázaro, él decidió no hacerlo así. Él vio esta enfermedad como una oportunidad de glorificar al Padre. Dios no quiere que nosotros primariamente seamos felices. Él lo que quiere es formar a Cristo en nosotros. Él quiere que Él sea nuestro tesoro, que nuestra felicidad está en Él, ¿se entiende? No en las cosas materiales, no en la riqueza, no en la salud, sino que nosotros lo glorifiquemos en todo tiempo. En ese sentido es lo que yo digo, que el Señor no quiere que estemos felices, porque nosotros pensamos que la felicidad es tener dinero, tener carro, tener casa, tener salud, tener la familia, todo en obediencia, todo en orden. Pero para Dios la felicidad es que Cristo sea formado en nosotros. Pero hay un consuelo en saber el propósito de la muerte, que es lo que nos dice el versículo 6. Esa enfermedad era para la gloria de Dios. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo es para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar vemos aquí el consuelo ante la posibilidad de la muerte. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas allá otra vez. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Los judíos estaban preocupados y los discípulos, si le dicen, Rabí, allí procuraban apedrearte, ellos quieren matarte y tú vas allá, tú vas a enfrentar esa situación que es sumamente difícil. Pero el Señor sabía que Él tenía que cumplir el mandato, el encargo, la obra que su Padre le había dado. Y dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos no sabían de qué él estaba hablando y le dicen, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Versículo 13, pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente,
Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos donde él está. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Había posibilidad de que al Señor lo tomaran preso y lo mataran, pero él estaba cumpliendo la encomienda que tenía. Y esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que no importa la situación que estemos viviendo, no importa el peligro que vayamos a enfrentar, nosotros tenemos que cumplir con el mandato, con el encargo, con la obra que Dios nos ha dado para hacer. Pero fíjense que a partir del versículo 17 dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Y dice que la casa de Marta y de María habían venido muchas personas para consolarla por la muerte de su hermano. Parece que ellas eran personas muy reconocidas en el área donde vivían. Marta, dice el texto, que cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Y dice el texto, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que la atormentaba a ella era que en el momento de sufrimiento, en el momento de tristeza, Cristo no estaba con ellas físicamente. Por eso le dice, Señor, si hubieras estado aquí. Pero la presencia de Jesús fue suficiente para ella, para que su corazón atribulado fuese calmado en ese momento. Imagínense cómo uno se siente en momentos así, cuando está pasando por una gran aflicción, cuando está clamando al Señor, cuando uno piensa que el Señor no lo está escuchando. Quizás esta es tu situación en este momento. El Señor me ha abandonado, el Señor me ha dejado. Ya, estoy solo, estoy aislado. Así se sintieron ellos en ese momento. Pero le dice, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Pero le digo una cosa, ella dice eso, pero ella no creía que el Señor iba a resucitar a Lázaro de la situación en la cual él se encontraba. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque ella dice en el versículo 22, aunque yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. En el versículo 39, cuando el Señor manda a quitar la piedra, Marta, dice, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que ella tenía fe que mientras Lázaro estaba vivo, el Señor podía salvarlo. Pero ya que estaba muerto, ella pensaba que el Señor no podía hacer nada por ella. Quizás en tu situación ahora ya tú piensas que el Señor no puede hacer nada por ti. Que estás solo, que estás sola, que estás abandonada, que estás aislado, que ya no tienes para dónde ir. Pero si Jesús es el Dios todopoderoso, Él tiene control de las circunstancias, Él tiene control de la enfermedad, Él tiene control de la muerte. ¿Y por qué les digo esto, mis amados? Porque hay muchos momentos en situaciones en las cuales nos encontramos, pensamos que ya Dios no está controlando, que Él no es soberano. Y si decimos, si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiera hecho las cosas de una manera diferente, ese accidente no hubiera ocurrido. Si me hubiera hecho los análisis con tiempo, hubieran podido detectar y curar mi enfermedad. Pero esto es una contradicción, porque si Cristo es el Señor, Él tiene control de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Nada, absolutamente nada escapa del control del Señor. Y alabo al Señor por eso. Mi vida no está en el aire. Mi vida no es una casualidad. Todo lo que me está ocurriendo, Cristo lo está controlando. En Job capítulo 42, Él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo. Nada ni nadie puede estorbar el propósito de Dios.
En el Salmo 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Sobre todas las cosas domina el reino de mi Cristo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 135. Salmo 135. Todo cuanto el Señor quiere, versículo 6, Salmo 135. Todo cuanto el Señor quiere, ¿qué dice el texto? Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Versículo 7. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El frente frío que llegó ayer a las 5 de la tarde, ¿quién lo mandó? El Señor. Él lo mandó. Algo tan sencillo como eso. Pero miren lo que dice el versículo 8. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Las cosas que son sencillas de la naturaleza están bajo el control de Dios. Hasta los acontecimientos más importantes que ocurren en todo el mundo. Y un autor dijo lo siguiente, y óyeme bien, por favor, óyeme. No hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme hasta que primero haya pasado por Dios y por Cristo antes de llegar a mí. Si ha llegado tan lejos, ha venido con un gran propósito que quizá no entiendo en este momento. Pero como me niego a entrar en pánico, mientras levanto mis ojos hacia Él y como lo acepto como si viniera del trono de Dios con un gran propósito de bendición para mi corazón, ninguna tristeza jamás me perturbará, ninguna prueba podrá desarmarme, ninguna circunstancia me hará temer, porque descansaré en la alegría de saber quién es mi Señor. Ese es el reposo de la victoria, esa es la fe que vence. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Eso es lo que Cristo quiere de ti. Eso es lo que Cristo quiere de mí. Mira lo que dice en el versículo 23. Lo que Él le dice a Marta. ¿Qué le dice? Lázaro se va a quedar en la tumba muerto. No. Lázaro resucitará. Hay esperanza, mis hermanos. Ella dice, yo sé que resucitará en el día final. Ella conocía la enseñanza del Antiguo Testamento. Ella conocía esa verdad. Ella sabía que Cristo tenía poder para resucitar a su hermano en el futuro lejano, pero no para resolver el problema en ese momento. Igual que tú, igual que yo. Yo sé que cuando me muera yo voy al cielo. Pero ahora ese problema económico, Cristo no me lo puede resolver. Ese problema familiar, Cristo no me lo puede resolver. Esa rebeldía de mi hijo, Cristo no lo puede resolver. ¿Tú sabes algo? Que la fe que vence aplica personalmente la verdad de Dios, no al futuro, sino al presente. Marta debe ser elogiada por creer en las promesas de Dios con respecto a la eternidad, pero Cristo quería que ella aplicara esa promesa a la situación actual. Él quería que ella entendiera que Él tenía el poder para levantar a Lázaro ese mismo día. Y le digo algo a ustedes, para nosotros es más fácil tener una fe hacia el futuro que una fe específica en el presente. Es más fácil creer que Dios algún día va a hacer que todas las cosas obren para bien, algún día, pero no hoy. Pero le digo una cosa, hoy Cristo puede transformar todas las cosas. Hoy es un nuevo día, porque para Cristo no hay ningún impedimento. Nosotros somos los que pensamos así. Por eso nosotros debemos cultivar una fe que vence en cualquier circunstancia. Y este es el momento, el caso, la situación más difícil que toda persona, cualquier persona puede pasar. Y aún así, Cristo hizo el milagro. Miren lo que dice el versículo 25.
no hay esperanza, Marta. ¿Eso fue lo que dijo? No. Marta, es como tú dices, yo no puedo resucitarlo ahora, lo voy a resucitar después. Tampoco. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es la quinta vez que el Señor, en las 7 declaraciones que hace del yo soy, dice esto. Él había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y ahora le dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo quiero que tú cambies tu mentalidad. Yo quiero que tú no pienses que eso va a ser en el futuro. Hoy yo soy la resurrección y la vida. Con ese yo soy, Él transformó por completo la doctrina de la resurrección y le dio un gran consuelo al corazón de Marta. Ni la resurrección ni la vida eterna existen sin la intervención del Hijo de Dios. Para Cristo el tiempo no es barrera. ¿Por qué? Porque yo soy. Él posee el poder para la resurrección y la vida. Él puede dar vida en cualquier momento. Y Él está diciendo a ella que aún en el momento más difícil de todo, confíe en Él. ¿Por qué? Porque tanto la resurrección como la vida están en Él. Ella tenía frente a sí a aquel que era la resurrección y la vida. Pero Él le da un consuelo de una promesa. Fíjense, para tener esa resurrección y esa vida, Él le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es algo paradójico. Aunque muera físicamente, vivirá, porque Cristo lo levantaría en el día postrero. Por eso el Señor dice, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú has creído en Cristo. Aunque tú mueras físicamente, tú vas a vivir en la presencia de Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás porque tiene vida eterna. Le digo algo, hermano. La muerte física no puede extinguir la vida eterna. No puede. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Aquí, como dice John Piper, Jesús revela su gloria con sus palabras, con la verdad. Cristo le está diciendo a Marta, ¿tú crees que hay un gran día glorioso de resurrección que vendrá en la era final cuando todos los creyentes serán resucitados de la tumba? Marta, tú tienes razón, pero mira lo que hay aquí, Marta. Yo soy la llegada de ese día. Pensaste que ese día vendría con la llegada del Mesías. Marta, yo soy el Mesías. Yo soy la resurrección y la vida. Yo he llegado. Yo te voy a revelar mi poder y mi gloria porque yo te amo. Déjame serte específico, Marta. Soy exactamente lo que Lázaro necesita en este momento. Yo soy lo que tú necesitas. Él está muerto y tú estás viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí, nunca más morirán. Eso es para ti. Él está muerto y va a resucitar. Tú estás viva, pero tú vas a estar viva también por la eternidad, aunque tú mueras. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. ¡Qué glorioso! Vida eterna en Jesucristo. Todos los que viven y creen en mí, nunca más morirán. Marta, yo voy a rescatar a Lázaro, cuerpo y alma de la tumba. ¿Y cuándo lo voy a hacer? No importa. Y tú que vives y crees en mí, por lo que nunca morirás, nunca habrá un milisegundo cuando salgas de la comunión de la salvación conmigo. ¿Y tú sabes por qué, Marta? ¿Tú sabes qué significa esto? Porque yo te amo. Y yo amo a Lázaro, yo no lo voy a abandonar, yo no lo voy a dejar, su alma en el sepulcro no va a estar allí para siempre, yo lo voy a levantar. Como voy a levantar a todos aquellos que creen en mí. Como voy a mantener la comunión con todos aquellos que han creído en mí para salvación. Marta, es aquí el día, yo estoy aquí. Yo soy la resurrección y la vida y todo el que cree en mí va a vivir.
¿Crees esto? Le pregunto. Y yo te lo pregunto a ti. ¿Tú crees esto? ¿Tú lo crees? Tú estás viviendo a la luz de esa verdad. Tú estás viviendo a la luz de esa realidad. Porque uno piensa en la muerte, y se lo digo, ¿verdad? Como decía al principio, como alguien que ha acompañado en el ministerio pastoral a muchas personas en ese momento. Uno está pensando en el dolor, en lo que va a pasar, en la tristeza, en lo familiar, en lo que uno deja, en los problemas. Y no está pensando en la gloria eterna que le espera. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Tú estás viviendo a la luz de esa realidad. Tú estás testificando a la luz de esa realidad. Eso es lo que debe dominar nuestros corazones. Una cosa es oír esta doctrina. Una cosa es leer esa porción en las Escrituras. Quizá ustedes la han leído muchas veces, pero otra cosa es creer, asir, disfrutar de esa realidad y encontrar allí alegría, consuelo, paz y esperanza. ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros encontremos? Cristo quiere que nuestros ojos vayan más allá de estas cosas terrenales. Cristo quiere que nuestros ojos vayan más allá de los problemas de esta vida, que los enfrentemos como debemos enfrentarlos, que cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Pero recuerden algo, nosotros somos peregrinos. Nosotros no estamos aquí para estar para siempre en estos cuerpos. Nosotros tenemos una ciudad celestial donde estaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero vamos al texto de nuevo, versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. ¿Y quién le dijo? Lo mismo de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Fue compungido. Se apenó viendo eso. Y sigue diciendo, entonces, continúa en el versículo 34, y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, viendo la tristeza, lo que el pecado había causado, la muerte. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, o a muchos les pasa. Este es un relato como muy simple, muy breve. Yo quisiera encontrar más detalles. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Lázaro? ¿Qué hizo? Pero eso es todo lo que dice. No, el Señor no quiere que sepamos más de ahí. Pero Él quiere que sepamos lo siguiente. Jesús resucita a los muertos porque Él es la resurrección. Y esa es la gloria de Cristo. Él lo resucitó porque Él es la resurrección.
Él es la llegada en la historia de la renovación final y gloriosa de todas las cosas, incluidos nuestros cuerpos. Mis hermanos, nosotros vamos a ser resucitados. Nosotros vamos a brillar como el sol en el reino de nuestro Padre. Lázaro está aquí, esta historia como un anticipo de nuestra resurrección. Cristo está regresando a la tierra en poder y gran gloria. Y lo que vemos aquí es un sermón, es una ventana de esa gloria, de lo que nosotros mismos vamos a disfrutar también. Y Cristo nos está diciendo hoy en este servicio, en este tiempo de adoración: yo te amo. Yo te amo, yo no te he abandonado, yo no te he dejado. Ahora, el hecho de que yo te ame no te ahorra sufrimiento y muerte. Yo tengo un regalo hermoso para ti. Yo mismo, mi gloria, ¿me ves? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero miren lo que continúa diciendo el texto. Muchos de los judíos, versículo 45, que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que habían hecho. Miren la dureza del corazón. Quizás tú estás aquí y no conoces al Señor y has visto cómo Dios ha transformado la vida de muchas personas aquí por la obra de su Espíritu, cómo los ha rescatado. Muchos creyeron, pero muchos le fueron con el chisme a los fariseos. No creyeron. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, muchos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos estaban fabulando para matar al Señor. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os será más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Esos hombres querían mantener su estatus. No querían que viniera un problema. No querían que viniera una revuelta. Ellos no estaban pensando en la salvación de sus almas. Ellos estaban pensando en el dinero y en el poder. El reino que Cristo ofrecía no es un reino como el que ellos estaban esperando. Ellos querían mantener su estatus. Ellos querían mantener su posición. Ellos querían seguir siendo parte del establishment, de la élite gobernante. Ellos querían seguir teniendo prestigio, poder, influencia. Ellos querían seguir teniendo su riqueza. Pero a ellos se les olvidaba que todas esas cosas son temporales y que algún día la iban a perder. Y quizás tú estás aquí atado a muchas de esas cosas, sabiendo que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, fuera de en ningún lugar para salvación, solo en el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasa? Las cosas materiales te tienen dominado. En nuestro país, no sé cómo fue en México, cuando llegaron los colonizadores, le daban a nuestros indígenas cuentas de vidrio y espejitos. Y nuestros indígenas le daban, ¿ustedes saben qué? El oro que tenían. Entonces tú estás aquí cambiando las cosas celestiales, el tesoro celestial, por cuentas de vidrio y espejitos. Miren lo que hicieron estos hombres. Caifás, sin proponérselo, utilizó un lenguaje de expiación. Alguien debe morir por el pueblo, y es verdad. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por sus elegidos. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué historia más hermosa? ¿Qué aprendemos de todo esto? En Cristo tenemos esperanza, no importa cualquiera que sea la situación. ¿Por qué? Porque Cristo da vida a los muertos. Pero la vida que nosotros necesitamos realmente es la vida espiritual, para poder disfrutar de la vida eterna que Él nos da.
Pero nosotros tenemos esa esperanza, mis hermanos. La muerte que se enfrenta con fe en la persona de Jesús tiene un sólido fundamento. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. En la terminología cristiana, la muerte es dormir, es un estado temporal. Nosotros vamos a sufrir como lo hicieron Marta y María, pero nuestro dolor es diferente al dolor de las personas del mundo que no tienen esperanza. Cuando tú te enfermas, ¿qué tú quieres? ¿Quién tú quieres que te atienda? ¿Quién? Un médico. Y cuando tienes un problema legal, ¿tú quieres que el médico te atienda en los tribunales? No. Cuando tú te enfrentes a ese postrer enemigo, lo que tú quieres es un Salvador. Y tú tienes ese Salvador en Jesucristo. Porque en Jesucristo la doctrina es hecha persona. Por eso dice en 1 Corintios 1:30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Cuando tú perteneces a Cristo, cuando has entregado tu vida a Él, tú tienes todo lo que tú necesitas en esta vida, en el tiempo de la muerte y en la eternidad. Yo recuerdo que hace muchos años llegó una señora a nuestra iglesia que tenía muchos problemas de ansiedad. Y yo trabajé con ella por mucho tiempo y ella venció esas ansiedades. Y ya tenía 80 y pico de años largos. Y estaba enferma. Y cuando uno la iba a visitar, ella ya no tenía esas ansiedades y esos temores que antes tenía. Y yo me acuerdo que hace unos meses estábamos ministrando en Paraguay y me dijeron que ella murió. Dijeron también que ella decía, ay, llámeme al pastor Saladín, porque yo teníamos esa relación estrecha. Y la verdad que a mí me entristeció mucho no estar al lado de ella para guiarla en ese momento de la muerte, en ese momento tan difícil, cuando yo tuve que tus fuerzas te abandonan, que ya tú vas a partir. Pero yo tengo una confianza y una seguridad. Todas las ansiedades que ella tenía, todos los temores, todas esas preocupaciones, ella las había vencido porque estaba convencida de que en Cristo ella tenía la vida eterna. Y yo alabo al Señor por eso. Y yo quiero en este día, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes tengan esa seguridad en Cristo, que Él tiene todo el poder para librarnos de la muerte, porque Él es de la muerte, digo yo, eterna, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros estemos con personas que están enfermas, que están en situaciones terminales, nosotros lo que tenemos que presentarles es la esperanza que tenemos en Cristo. Y yo te pregunto a ti, si tú estás aquí sin Cristo, ¿qué tú vas a hacer? Mira todas esas personas que vieron el milagro de la resurrección y no creyeron. Tú tienes dos caminos. O lo aceptas como tu Salvador y tu Señor y tienes la vida eterna, o lo vas a rechazar y vas camino a una condenación eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo quiero que tú tengas esa esperanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias porque el día que enfrentemos, Señor, ese postrer enemigo, nosotros sabemos que en Cristo seremos resucitados, que tendremos la vida eterna, que disfrutaremos de ti para siempre. Oh Dios, mira a aquellos que están aquí que no te conocen. Yo te oro, Padre Celestial, que tú los llames a salvación, que tú muevas sus corazones. Y esto te lo suplicamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.